Jesús invitó a Pedro y a Santiago a hacer oración en lo alto de un monte. A Jesús le gustaba ese tipo de oración, a solas, en silencio, y muchas veces pasaba hasta la noche entera en oración. Y cuando estaban rezando, cuando estaba orando, el aspecto de su rostro y sus vestiduras se transfiguraron. Blancas, relampagueantes sus vestiduras, y su cara, su rostro como el sol. Apareció la gloria de Dios, se transfiguró. Lo primero es qué hermoso es que Jesús nos invite a orar, a acompañarlo en su oración. A veces nos invitan a tantas cosas. Aceptar también cuando nos inviten a hacer oración. A veces invitan a los jóvenes o personas, vamos, no, yo no. Porque lo que pasa en la oración es algo grandioso. El que ora se transfigura. Cuando Jesús estaba orando se transfiguró. Apareció la gloria. Su rostro resplandeciente, sus vestiduras blancas y relampagueantes. ¿Por qué? Porque la oración nos conecta con Dios. Y entonces la luz, la gloria de Dios baja a nuestras vidas y la transforma. El que ora se transfigura. Aquellas personas que oran bien, que oran frecuentemente, su vida va cambiando. Como la vida de los santos. La oración les daba esa fuerza de Dios, porque orar es como conectarse con Dios. Y cuando tú te conectas con Dios, te conectas con la luz, el gozo, la fortaleza, la alegría. Entonces, qué hermoso es orar para transfigurarnos. ¿Dónde está el secreto de los santos que se transfiguraron? En la oración. En la oración. Pues muy bien. Fue una experiencia tan fuerte para los discípulos. Una experiencia muy fuerte. Ver la gloria de Jesús. Ordinariamente no la veían. Veían un hombre ordinario. Sí, bien sus palabras, sus milagros y todo, pero no veían una gloria así de luz, de resplandor, y la vieron. Y vieron eso interior que traía exterior. Y esto fue de mucho provecho para ellos. Porque dentro de poco iban a ver a Jesús en la cruz, agonizando, débil, humillado, burlándose de él, como un derrotado. Y se tienen que acordar, este hombre que ahora lo vemos en la cruz es el mismo que estaba en el monte transfigurado. Tiene la gloria de Dios. Por fuera de ese aspecto de humillación, de muerte, de sufrimiento, es Dios el que está ahí. Tanto puede una experiencia de Dios. Pero Jesús también, pudiéramos decir, también vivió transfigurado. También vivió transfigurado. Yo considero que a veces en la vida de Jesús, como cuando toman una fotografía con flash, así aparecía de vez en cuando la gloria de Jesús, como flashazos. ¿Y cuándo aparecía esa gloria de Jesús? Esa gloria de Jesús aparecía, por ejemplo, en su palabra. Cuando predicaba Jesús, su palabra era palabra divina y se transfiguraba hablando. De tal manera que la gente se olvidaba hasta de hablar, hasta de comer. Lo seguía. Decía, este hombre sí habla con autoridad. La palabra de Jesús les daba el consuelo de Dios, la luz de Dios. Le respondía a sus interrogantes más profundos.
se les pasaba el tiempo. Cuando Jesús predicaba, se transfiguraba. Su palabra es palabra divina. Pero también cuando hacía milagros, cuando levantaba a un muerto, cuando hacía caminar a un paralítico, cuando daba luz a los ciegos, cuando multiplicaba el pan, la gente veía asombrada esos prodigios. Y también esos prodigios era porque Jesús se transfiguraba, asomaba en su ser lo divino que era, el ser divino. Y de repente una nube los cubrió y apareció una voz, se oyó una voz que decía: este es mi Hijo, mi predilecto, escúchenlo. El Padre Dios lo presenta. Este Hijo transfigurado, mi Hijo, escúchenlo. Y nos manda a escucharlo. El mismo Dios nos está diciendo que lo escuchemos, porque muchas veces no tenemos ganas ni tiempo de escucharlo. Muchas veces cuando pedimos las pláticas prebautismales o antes de casarse, no tenemos tiempo, no queremos, Padre. Mire, mejor le damos dinero, mejor. No hay tiempo, no quieren escuchar a Dios. Anunciamos los ejercicios espirituales, ahora en la Cuaresma, 2 bancas, no hay tiempo. Y el mismo Dios hoy, a esta asamblea aquí congregada, nos dice: este es mi Hijo, escúchenlo. ¿Por qué? Porque el que escucha a Dios recibe tantas bendiciones, tanta luz, se conecta con Dios. A eso vino Jesús, a hablarnos de su Padre, a decirnos cómo nos tenemos que portar, a revelarnos los misterios de la vida. A eso viene Jesús. Este es mi Hijo, escúchenlo. Hoy, en este domingo segundo de Cuaresma, vamos aterrizando con algunas conclusiones. Primero, invitemos a las personas, como Jesús invitó a sus discípulos, a ir al monte a orar. Invitémoslo, sobre todo ahora en la Cuaresma. Si tú ves que hay personas que no están muy cercanas, que no les gusta, que casi no, invítalas. Jesús los invitó a los apóstoles. También tratemos de vivir transfigurados. ¿Cómo? Conectándonos con Dios, orando. Pero también vivimos transfigurados cuando vivimos rectamente, cuando obramos el bien. Yo, por ejemplo, veo la gloria de Dios en los santos cuando veo la caridad de Madre Teresa, cuando veo el celo apostólico de Juan Pablo II, cuando veo el valor de los mártires, cuando veo una niña, Santa María Goretti, que prefirió morir para conservar la pureza de su alma. Cuando veo el perdón en tantas personas, cuando veo la caridad, la entrega, la abnegación de tantos padres de familia, de tantas madres, viven transfigurados. ¿Por qué? Porque lo que aparece es el amor de Dios que llevan dentro, el mismo ser de Dios. Vivamos transfigurados también, como dijo, como Jesús vivió transfigurado, vivamos también nosotros así. Y finalmente, también en esta Cuaresma, sobre todo, tengamos tiempo y ganas de escuchar a Jesús, porque hoy el Padre Dios nos ha dado esa orden. Escúchenlo. Así sea.